Armando, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Siempre había tenido mucha ilusión de estar en un TEDx en persona, porque lo sigo por la televisión, por los que tienen en YouTube. Sí, creo. claro, sí. Muchas gracias. Hace más de un año yo creo que hablamos de esto, ¿verdad? Y se vio interrumpido, todo el planeta ha sido interrumpido. En algún momento hablamos de que yo los iba a entrevistar a ustedes, pero yo creo que es más fácil que ustedes escriban software a que yo pueda hacer una entrevista, ¿verdad? Aquí entre nosotros y que nadie nos escuche, entrevistar no es tan difícil. Bueno, ok. La entrevista la hace el entrevistado. El entrevistado. Así es. Ok, por dicha, qué suerte. No, sí, quería que conversemos acerca del futuro de los medios de comunicación tradicionales. Existe la creencia de que la prensa y la televisión están en capa caída o están siendo presionados, ¿verdad? Que el modelo de negocio está siendo amenazado. ¿Es eso cierto o es un mito? Sin duda hay nuevas competencias. Si una persona estaba en el pasado 4, 5 o 6 horas en promedio viendo televisión, ahora tiene otras opciones. Las opciones fundamentalmente para la televisión abierta, los grandes competidores, no son tanto las redes sociales, son fundamentalmente plataformas como Netflix, como Primetime, como Apple TV. Y también en el caso de la televisión abierta, no es lo mismo las noticias en televisión, que el deporte en televisión, que los programas de producción nacional o los enlatados, los llamados enlatados, claro, novelas y series. En nuestro caso, en donde yo trabajo, y creo que la mayoría de la televisión en América Latina y en Estados Unidos, que son las que más conozco, pues obviamente están apostando mucho a lo que es noticias y producción nacional. En cuanto a la prensa escrita, Roberto, yo te diría que si la pregunta se circunscribe estrictamente al modelo de negocios, ¿está el modelo de negocios que conocimos hasta hace poco amenazado? Mi respuesta sería un rotundo sí. El modelo de negocios. Eso no tiene nada que ver con la supervivencia de la prensa escrita como tal, y mucho menos con la supervivencia del periodismo, que sobrevivirá muchísimos años, afortunadamente, porque es un elemento indispensable de la sociedad democrática. Está amenazado el modelo de negocios en prensa escrita porque cada vez más la publicidad ha migrado a otras plataformas, ¿verdad? Y cada vez más los periódicos estamos viendo que tenemos que volver a como nacimos. La prensa impresa masiva nació en Nueva York con lo que se llamó el penny press. Se llamaba penny press porque valía 1 centavo de dólar. Entonces eso le permitió circular masivamente y la ganancia provenía de ese centavo. Después se fue incorporando publicidad y se encontró que la publicidad era un negocio fantástico. Así que la transición de un modelo de negocio a otro no es la primera vez que se da en la prensa escrita, pero la prensa escrita se mantiene y está hoy más saludable que nunca en distintas plataformas. Yo te puedo decir que el alcance promedio, y no te lo digo solo yo, lo dicen los estudios, el alcance promedio por edición de La Nación es hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nos están leyendo en papel cada vez menos. La circulación en papel cae, pero nos están leyendo en papel y nos están leyendo en Internet. ¿Y vos crees que el papel tiene los días contados? Se ha pronosticado la muerte del papel tantísimas veces y yo tiendo a pensar que allá en ese futuro que podemos avisorar, no sé a qué distancia, posiblemente el papel desaparezca. Incluso, y en esto nos podrás decir más vos porque sos el experto, podría ser sustituido por papel electrónico, ¿verdad? Eso parece estar ya a la vuelta de la esquina. Así que sí, probablemente el papel como tal desaparezca. Eso no tiene nada que ver con el periodismo ni con la lectura, porque hubo un momento en que se dio en decir que había menos lectores, que la gente ahora no quiere leer, que todo ahora es visual y que todo... No es cierto, la gente sigue leyendo, o sea que ninguna de esas cosas van a desaparecer e insisto, la labor informativa y el debate, la opinión, eso va a subsistir en otras plataformas y con otras formas de rentabilizar, o sea, con otro modelo de negocios. Con otro modelo de negocios.
Ahora, la pandemia, pregunto, vino a aumentar el mercado o el consumo, tanto de noticias como de información en general. La gente está leyendo más, buscando más, queriendo saber más. La angustia genera ese deseo de saber más y de conocer más. ¿Es eso correcto? Te voy a contestar también viendo dos gráficos de la audiencia de la edición meridiana de Telenoticias, que no sé dónde es que la vemos aquí atrás. A ver si nos ayudan con el slide. Aquí está. Ajá. Lo primero que creo importante mencionar es que si ustedes ven del año 2012 al 2013, el consumo de la edición meridiana de noticias sube y sube, no deja de subir. Sin embargo, el crecimiento en el 2020 pues es importante, pero no es tampoco mayor cosa. Y si vemos ahora la edición estelar de Telenoticias, que es la edición de las 7 de la noche, también vamos a ver un crecimiento, como ves, en el consumo de noticias, un crecimiento robusto y mantenido, pero por ejemplo, en el caso del 2020 hasta el 30 de agosto no hay mayor cambio. Creo que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica se ha notado un poquito más de aumento, aunque el aumento ha sido, como vemos, en los últimos 8 años, en consumo de noticias en televisión, se ha dado más en la edición meridiana, porque en la edición meridiana, sobre todo entre los meses de marzo y de julio, había un gran interés por conocer el reporte epidemiológico. En el caso nuestro, aumentó con la pandemia la visitación y aumentó la venta de suscripciones significativamente. Digitales. Digitales, sí, sobre todo digitales. Ahora decía Ignacio que la televisión es más que noticias, ¿verdad? Es entretenimiento. Sin duda. ¿No ves a la prensa moviéndose más hacia lectura por placer y no por información? Son medios de naturaleza distinta. Sí. La televisión tiene muchas horas en las cuales tiene una oferta muy amplia de programación. El periódico pues es la edición, sea impresa o sea electrónica, es fundamentalmente un medio para transmitir noticias, aunque también tenemos una sección de entretenimiento. Creo que esa esencial función de transmitir la noticia, que es también la esencial función del noticiero en la televisión, eso en nada ha sufrido menoscabo. Y los números están ahí. Yo a veces cuando me hablan de que va a desaparecer el periódico o que va a desaparecer la televisión, me acuerdo de esa frase mal atribuida a Zorrilla, porque él no lo dijo, pero una frase muy común que es: los muertos que matáis gozan de muy buena salud. Bueno, y siempre haciendo una referencia histórica, cuando la televisión apareció, con la radio, hermano. Se decía que la radio estaba muerta. Que la radio nada más era cuestión de años para ponerle una lápida. Efectivamente, y la radio está ahí y va a seguir estando ahí, probablemente también transmitiéndose o llegándole a sus audiencias por otros medios, ¿verdad? Ya la radio pues se transmite por internet también. Sí. En el caso de la televisión hay cosas, por supuesto, que existe el consumo de plataformas como las que mencioné, Netflix, Primetime, Apple TV. Pero que hay cosas, por ejemplo, en noticias en televisión, que todavía nadie puede competir con eso. Transmisiones en vivo. Por la complejidad, inclusive técnica, y la complejidad profesional de una transmisión en vivo. En Costa Rica yo no conozco todavía un medio, digamos un blog o un medio digital que lo esté haciendo en forma consistente. Entrevistas, debates, una variada conformación de lo que das en cuanto a temas en la hora y media que dura una edición o en la hora. A veces dicen, la gente no quiere que le den todo hecho y quiere interactuar. Falso. O sea, mucha gente quiere en una hora y media tener una visión general de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo. Como cuando alguien va a un concierto de reggaetón en el Estadio Saprissa o va a un concierto de la Sinfónica en el Teatro Nacional, se sienta a escucharlo.
Y es que una ventaja de la televisión en eso, Ignacio, es que tiene el poder de congregarnos en torno al gran acontecimiento y de hacernos compartir no solo el acontecimiento y el verlo, sino que también las emociones que produce. Y yo les recuerdo, ¿quién no se acuerda de haber estado frente a un televisor durante el Campeonato Mundial de Brasil? O para poner un ejemplo trágico, el 11 de septiembre. Sí, sí. O para poner un ejemplo trágico, el 11 de Los septiembre. más viejitos Todos nos acordamos de Armstrong en la luna, ¿verdad? y vean que compartiendo sentimientos, emociones tan radicalmente distintas, ¿verdad? Sí. Como las del 11 de septiembre y las de aquel gozo que tuvimos en Costa Rica del Mundial de Brasil. Así que esa capacidad que tiene la televisión de congregarnos y de hacernos compartir emociones es una ventaja indiscutible de tu medio. Sí, Y yo me acuerdo. obviamente estamos en un proceso de cambio, como están los colegas de la prensa escrita. Tenemos que apostar más, lo cual es muy bueno para el país, para los países, porque tenemos que apostar más a producción nacional, que es lo que estamos haciendo. Y en los programas de producción nacional de diversa índole, desde deportes hasta entretenimiento, vemos audiencias robustas. Cosas en vivo, ¿querés? Cosas en vivo, pero también programas que son grabados. Ahora vamos a, por ejemplo, comenzar otros formatos como ¿Quién quiere ser millonario? ¿Y los transmiten una sola vez? Una vez al año, Pero, pero algunos no son en vivo. pero digo yo, el capítulo que grabaron ahora lo transmiten varias veces. Vamos con una nueva temporada. Por eso. Pero lo que quiero decir es que... No la repiten la temporada. No, vamos... se está apostando mucho, y yo creo que en eso sí, no solo hablo por el canal donde yo trabajo, sino que por los otros, a la producción nacional, Sí, claro. lo cual da más trabajo a costarricenses, da más opciones de desarrollo, de educación, y estamos sobreviviendo muy bien así. Eso es producción, ¿verdad? Por supuesto que también hay que tener paralelamente, como en el caso de La Nación, y con lo que mencionaba Armando, plataformas digitales, como está la página de Facebook, de Telenoticias, teletica.com, porque tal vez hay personas, como las hay, que no pudieron ver la edición de 12 a 1:30 o de 7 a 8 y van allí a buscar lo que les interesa. En el caso de la prensa escrita, las plataformas digitales son en sí el producto. O sea, ya estamos evolucionando hacia eso, porque lo vemos simplemente como otra plataforma, como otro medio. Pero una cosa que es importante destacar, Roberto, porque se plantea como si las nuevas tecnologías fueran enemigas de la prensa y le ponen tradicional. Bueno, es que vamos a seguir siendo tradición. La tradición se va a prolongar por mucho tiempo. Pero no, las nuevas tecnologías no son un enemigo. Las nuevas tecnologías nos están ayudando a contar las historias de otra manera, nos están ayudando a enriquecerlas. Y son aliadas también, Armando. Claro que son porque aliadas. La toxicidad, la desinformación que hay en redes sociales cada vez vuelcan más a los consumidores de noticias, en el caso nuestro, a buscar los medios tradicionales, que a la larga son los medios con credibilidad. Y no solo eso, sino que también los anunciantes. Vemos cómo este año, creo que te lo comentaba el otro día, en los últimos meses, compañías del tamaño de Coca-Cola, Starbucks, North Face, Levi's, decidieron cancelar todo lo que tenían en redes sociales y volver a publicidad tradicional. El problema de la falsedad en las redes sociales se ha convertido en algo tan grande que hay infinidad de tratamientos del tema en libros de texto, en redes sociales, donde quiera. Búscate, Roberto, cualquiera de esos tratamientos que se le dan. Cómo prevenir la mentira, cómo prevenir la desinformación, la falsedad. Lo primero que te dicen en el decálogo es, cuando vea algo que le parece raro, busque un medio de reputación para confirmarlo. Si no está ahí, bueno, busque otro. Si no está ahí tampoco, probablemente no sea cierto. O sea que siempre esa labor que hacemos los periodistas de investigar, de constatar, de confirmar, de estar seguros de lo que vamos a decir antes de decirlo, esa labor siempre va a ser necesaria y va a ser necesaria incluso para vacunarnos, ahora que está de moda hablar de vacunas, para vacunarnos contra la desinformación. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber participado en el TEDx Pura Vida 2020.
Realmente yo creo que sí, los medios tradicionales van a seguir siendo muchos años. Estos dinosaurios van a seguir caminando. Recientemente me contaron otra de la radio, que los vehículos autónomos le van a asestar un golpe mortal a la radio, porque la radio es la única manera de entretener a los choferes. Así es. Y cuando dejen de haber choferes, algo va a pasar, pues yo estoy seguro que la radio va a seguir. Bueno, en todo caso te pongo este tema para que no se inquieten ni se alteren mis buenos amigos que trabajan en la radio. ¿Cuándo tú crees, Roberto, que vayamos a tener un 10% de automóviles autónomos en Costa Rica? Costa Rica probablemente va a estar años atrás de otros países, como suele suceder, pero la tecnología ya está disponible, ¿verdad? La tecnología va a estar funcionando plenamente 5 o 10 años, pero primero en Singapur y en Corea y en Suecia, ¿verdad? 10 años para prepararse. Sí. En todo caso, los compas de la radio. Quizá para mí lo que yo quisiera enfatizar, para mí lo más importante es que puede haber los cambios en plataformas y en modelos de negocios que nos podamos imaginar, pero el periodismo perdurará. El periodismo tiene que perdurar, estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a poner, son 10 segundos. Un amigo me lo decía una vez, la leche. La leche, ¿cómo llegaba a tu casa, a la casa de tus abuelos? ¿Lechero? El lechero, con el latón de leche. Sí. Después vino en botella, después vino en bolsa, después vino en tetrabric, pero siempre hemos consumido leche. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto.